Medicina Interna, Julio Castro, para hablar sobre la calidad del agua en el país y los riesgos que supone tener agua de mala calidad, porque hay cantidad de enfermedades que están asociadas a la mala higiene y a no tener la posibilidad de contar con agua de óptimas condiciones, de manera constante y con la certeza de que va a salir si abrimos el grifo en nuestras casas. Así que es un gusto inmenso conversar con ustedes y me gustaría comenzar precisamente por el tema de la salud, de los riesgos que supone tener agua en malas condiciones. Doctor Castro, es un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí con José María. Fíjense, el tema de la calidad del agua es un tema de discusión y de prioridad mundial todo el tiempo, ¿okay? No solamente para los países en vías de desarrollo, sino también para los países desarrollados. Esta mañana estaba revisando una estadística y en un monitoreo entre el 2000 y el 2010 en Estados Unidos, el CDC de Atlanta identificó 53 brotes o epidemias relacionadas con el agua que costaron $2 billones en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? En general, la distribución del agua en el mundo, en los países, vamos a poner desarrollados, también implica problemas. Es decir, el aumento de la urbanización de las personas que se mueven del campo, el aumento de la densidad poblacional en las grandes ciudades y el uso de agua de tipo recreativo, piscina, jacuzzi, fuentes, etcétera, etcétera, es el problema de los países desarrollados. Digamos, el agua es un problema en todo el mundo. En los países desarrollados, vamos con nuestros países que son menos desarrollados. El tema de calidad y cantidad de agua es un gran problema y la definición estándar de enfermedades asociadas al agua, estamos hablando de 17 patógenos. Yo mismo me sorprendí cuando vi la lista, porque va desde los clásicos, Escherichia coli, Cryptosporidium, el Shigellosis, Giardia, una serie de parásitos largos, pero también otras enfermedades como son micobacterias no tuberculosas, pseudomonas, enfermedad pulmonar en pacientes que tienen susceptibilidad y algunas otras que no percibimos, hepatitis A, que no percibimos diariamente. Entonces, el tema de la ingeniería sanitaria, que es un tema muy de José María, es que las tuberías, si vemos la sociedad como un órgano, las tuberías son como las venas. Y así como llevan agua, hay el riesgo de que también lleven enfermedades. Por eso, la calidad del agua es un elemento fundamental en cualquier sociedad. No solamente a través de las tuberías. Venezuela tiene una particularidad. Uno de los indicadores de nivel de desarrollo humanitario implica la cantidad de personas en una población que tienen acceso a agua de buena calidad. Ese porcentaje en Venezuela ha retrocedido, lo cual es absolutamente contrapelo del resto de todos los países de la región. O sea, cuando un país mejora, uno de los elementos que mejora es la cantidad de personas o el porcentaje de personas que tienen acceso a agua de buena calidad. En Venezuela ha venido retrocediendo y después voy a dar unos ejemplos de eso que tienen que ver con los ejemplos con brotes recientes que hemos tenido de hepatitis A y cómo explicamos eso en el tema epidemiológico. Y, doctor Castro, ha mencionado el caso de la ingeniería sanitaria. ¿Cuán importante es para los países desde el punto de vista de políticas públicas, de gobierno? ¿Cuánto presupuesto se destina? ¿Cuánto le dedican a pensar cómo mejorar el acceso que tienen los ciudadanos al agua de calidad? Bueno, muchas gracias también por acompañarme aquí con Julio, que es un privilegio. Hay que decir que los ingenieros sanitarios somos ingenieros por los médicos. Es decir, en Venezuela, muy temprano, por ahí por los años 30, luego la muerte de Gómez, se decidió que había que convertir Venezuela en un país sano. Y en las políticas públicas para introducir salud, una de las más importantes fue el concepto de agua potable. Por eso tan temprano como en el año 43 se fundó un Instituto Nacional de Obras Sanitarias. Fíjense que no se habla de obras de tubería ni de infraestructura, hablan de salud, porque el agua es un precursor de elementos de salud, es la mejor prevención para evitar que esos patógenos que decía Julio se constituyan en un problema. Y además es totalmente preventivo, es decir, el problema es que una vez que algunos de esos patógenos enferman a la población, es complicado detectarlo y después muy complicado en algunos casos combatirlo. Por eso, el agua, que es un alimento,
desde muy temprano en la agenda de la democracia civil en Venezuela se introdujo el que tuviéramos acceso a agua limpia y suficiente. Yo quería decir, sin embargo, una buena noticia es que en ese proceso la planificación de los acueductos en Venezuela en general, a excepción de algunos sitios muy contados, corresponde a fuentes de carácter natural, es decir, que no son fuentes que por naturaleza están contaminadas. Es más, la mayoría de las fuentes de agua potable del país proviene de parques nacionales protegidos. Eso quiere decir con poca intervención humana. Lo que quiere decir que en ese problema de contaminación ocurren dos tipos de cosas. Aguas que naturalmente pierden su calidad porque la naturaleza hace que el agua cruda no es potable y hay que procesarla y hay problemas en las plantas de tratamiento. Pero el segundo que está ocurriendo es que las tuberías tienen que funcionar a presión. ¿Por qué? Porque las tuberías están enterradas. Vecinas, por cierto, al sistema de aguas negras. Las normas hacen que las tuberías de agua servida estén más abajo siempre y haya por lo menos 2 metros de separación. Pero si las tuberías no están permanentemente a presión, ocurre contaminaciones de la red de agua blanca. Esto que es un problema que ha ocurrido en algunas ciudades de Venezuela, por ejemplo en Barcelona, donde tuvimos un brote de enfermedades y la contaminación ocurrió en la red. Pero efectivamente allí el tema es que el agua es considerado un alimento que entonces tiene que ser tratada y hay un tema que Julio lo planteó. Mire, la encuesta en COVID habla de que cerca del 15% de la población, eso son cerca de 4 millones de personas, no tienen acceso al acueducto. Eso quiere decir que las ciudades crecieron en forma desordenada y que durante estos años las redes de acueducto no se han expandido para llegar a las ocupaciones de carácter espontáneo. Así que hay personas que tampoco tienen tubería en su casa y que reciben agua de otras fuentes en algunas casas de calidad dudosa. Exacto, están en mucho más riesgo que aquellas personas que sí logran tener agua como parte del acueducto. Pero el doctor Castro hablaba de dinero, de lo que cuesta atender desde el punto de vista de un Estado, del sistema de salud, un brote o una epidemia relacionada a alguno de estos patógenos que están asociados a la insalubridad del agua. En términos de costo, ¿cuánto se requeriría para poder darle ese acceso al acueducto a las personas? Y se puede comparar, o sea, una mejor inversión, además de lo que representa para la gente, quien tiene que padecer o es víctima quizás de contaminarse producto de aguas de mala calidad. Pero fíjate que hay una cosa interesante que dijo Julio. Los países de la región no tienen este problema. Siempre hay una lucha por la salud, pero los problemas que nosotros tenemos de calidad no son importantes. Y no funcionan porque los acueductos funcionan como un condominio, en donde la mayor parte del costo los pagan las mismas personas que lo están usando. Es decir, la mayoría de los acueductos de la región, en Brasil, en Colombia, en Chile, son pagados por la misma gente, porque es uno de los servicios más apreciados por la gente. Eso quiere decir que si usted tiene un buen servicio, las personas están dispuestas a pagar por ese servicio, porque tener agua de calidad y limpia, como dice Julio, es una bendición del cielo. Mire, usted puede vivir en el mejor lugar de Caracas o del sitio. Si usted no tiene agua, esa casa es un rancho, porque tiene unos conceptos de miseria. A mí que me tocó trabajar en eso, Lina, yo tengo recuerdos imborrables del olor de las casas sin agua. No importa si estaban en Lomas de la Lagunita o si estaban en el barrio Santana. Es lo mismo. Es decir, el agua es un bien tan preciado que en los países donde funciona el condominio de un acueducto, la mayor parte lo pagan las personas. Claro, el Estado entiende que esa inversión es altamente importante y entonces son precursores. Por ejemplo, en el caso de las zonas de ocupación espontánea de inversión, hay una inversión del Estado. Pero lo importante es que quizás el problema más serio que tenemos nosotros es que el condominio de los servicios, a excepción posiblemente de los servicios de Internet por fibra, que está ocurriendo una cosa interesantísima, que la gente está pagando. En los barrios populares de Caracas, las personas pagan en promedio $40 al mes por tener Internet. Pues ¿cuánto estarían dispuestos esas personas a contribuir para tener agua? Entonces el costo efectivamente
es el servicio que en el orden de inversión es menos costoso frente a la energía eléctrica y las telecomunicaciones, pero sin embargo uno de los que las personas están más dispuestas a pagar para tener un buen servicio. Y hablando de ese costo que probablemente en esa escala de servicios básicos sería el menor, vamos a trasladarlo al área de salud. ¿Cuánto le cuesta a un estado un brote, una epidemia? Además, teniendo en cuenta lo que revelan distintos estudios como médicos, o sea, la organización que además da cuenta de cómo están la situación de los hospitales en nuestro país. ¿Estamos además preparados para atender estos brotes en la eventualidad de que puedan ocurrir? El caso de, no sé, hepatitis A o alguno de estos otros patógenos a los que hizo mención, doctor Castro. Fíjate, Leila, en Venezuela una de las grandes dificultades que tenemos es que no tenemos estadísticas que nos permitan analizar esto porque el sistema de monitoreo epidemiológico, que era el boletín semanal, no lo tenemos en el año 2016. Entonces ahí tenemos una dificultad terrible. Te voy a dar una experiencia. Yo trabajé como consultor para la Corporación Andina de Fomento en un proyecto muy interesante para mí que fue la medición del gasto de prevención que implicaba meter aguas en un barrio que se llama San Miguelito, en la ciudad de Panamá, que es como el Petare de Ciudad de Panamá. ¿Okay? Yo fui allá, estuve semanas trabajando y hicimos una medición de impacto. Y la medición de impacto del sistema de aguas de incorporación de San Miguelito implicaba que tú le ponías en el bolsillo a cada panameño de San Miguelito alrededor de $25 a la semana en evitar gastos relacionados con el agua. Eso es brutal, digamos, eso en el contexto de la economía de Venezuela de hoy es muy importante y Venezuela tiene el gasto de salud de bolsillo más alto de toda la región. De ese gasto de bolsillo de la región, con toda seguridad, una parte de ese gasto de salud de bolsillo son enfermedades que deberían ser prevenibles y las enfermedades prevenibles más importantes en número son las enfermedades relacionadas con el agua. ¿Y qué pasa con esa gente que no tiene acceso al acueducto, que se ve obligado a guardar el agua de lluvia, que se ve obligado a recoger en donde consiga alguna fuente de agua y tenerla almacenada porque no sabes cuándo vas a tener agua? ¿Qué hacer? ¿Cuándo sospechar que un agua no tiene las condiciones óptimas para ser utilizadas para su consumo o incluso para la higiene personal? Fíjate, el tema de la distribución del agua de calidad ya no es un problema de las zonas de bajo ingreso. Ahorita transversaliza a toda la sociedad. Todo el mundo se ha bañado con tobito. Bueno, no, todo el mundo tiene racionamiento. O sea, vean el trabajo de Pro Da Vinci del agua que ganó un premio del Pulitzer Center hace un par de años para que entendamos la magnitud de esto. ¿Qué ha hecho eso? Que no importa que tú vivas en La Lagunita o en el Country Club, o vivas en Santa Rosa de Lima, o vivas en el barrio José Félix Rivas de Petare, todo el mundo tiene racionamiento. Y unos lo manejan de una manera y otros lo manejan de otra manera. Y son muy diferentes e implican riesgos diferentes. Riesgo 1, compras un camión de agua, ¿okay? Y pagas a lo que tengas que pagarla. José María ha calculado cuánto cuesta eso. Voy a hablar de eso, es un tema costoso, pero tú no tienes ninguna garantía de dónde viene la calidad de esa agua, ¿okay? Esa agua va para el tanque del edificio de tu casa y tú la consumes. Vamos para el otro lado, la persona que recoge agua en Mariche, ¿okay? Tampoco tienes de concepto de la calidad de agua. Voy a un tema que no hemos hablado mucho de eso, que es la gente que perfora pozos en Campo Alegre, en Chacao, en Valle Arriba. Tampoco tienes mucha capacidad de que midas de forma exacta la calidad de esa agua. Moraleja, nuestra recomendación es todo el mundo tiene que tratar el agua cuando llega al usuario final. Es decir, no importa de dónde vino el agua, en Venezuela nuestra recomendación es hierva el agua o clore el agua para el consumo de su casa cuando usted es el usuario final. No importa de dónde venga el agua. Porque no tenemos garantía de que lo que viene es lo que necesitamos. La medición de la calidad de agua es un tema complejo. Para darle una idea a la gente, el agua es casi imposible o muy costoso tener un agua que sea absolutamente prístina, que no tenga ningún elemento, ni forme ni bacteriológico. Hay unos niveles de permisibilidad, eso se llama el índice coliforme. Medir el índice coliforme requiere una gente especializada en eso. Eso no se hace pepa de ojo, sino que requiere unas mediciones que obviamente cuando sacas un pozo aquí en Campo Alegre no se está haciendo esa medición. Entonces, moraleja, el agua final de usted, clórela o hiérvala para que el consumo humano, para usted tener garantía de que no se va a infectar. Pero además también hay otras enfermedades que no necesariamente están directamente relacionadas con el consumo de ese agua, sino con que ese agua puede ser criadero de mosquitos y entonces tenemos cantidad de repunte de enfermedades por la
reproducción masiva de estos vectores que la transmiten. Y hablando de esto, ya nos quedan apenas 2 minuticos para despedir, pero no puedo dejar de pensar en esta maravillosa novela de Héctor Abad Faciolince, que es biográfica, habla de su padre, El olvido que seremos, que además se adaptó al cine, y muestran muchísimo y hablan del rol de Héctor Abad Gómez como médico, político, y precisamente su campaña era cambiarle la vida a través de la salud y la higiene básica, y cuán importante es recordar cosas como el lavado de manos, que parece que tuvo que venir la pandemia del COVID para recordar que hay que lavarse las manos con frecuencia y tener una higiene elemental, básica a la hora de preparar alimentos, y cómo eso se traduce en calidad de vida. Así que una consideración final para cerrar de parte de ambos. Mira, fundamentalmente yo quiero hacer referencia a las escuelas y los hospitales. Yo entiendo que en las casas hay problemas, pero no puede ser que la mitad de las escuelas de Venezuela no tienen agua y que la suspensión de clases más importante ocurre por falta de agua. Pero te quiero decir algo más grave. Los grandes hospitales de Venezuela, en ninguno hay servicio continuo. Independientemente de que el tanque tenga agua, los servicios internos no internen. Entonces, la primera tarea evidentísima es que usted tiene que lograr que en los hospitales haya agua de calidad y continua, de forma permanente, lo cual no es especialmente costoso. Eso ha venido ocurriendo por un nivel de enorme incapacidad de los ejecutores. Entonces, la primera cosa es, queremos que hospitales y escuelas tengan agua. Queremos que nuestras plantas de tratamiento comiencen a funcionar, porque muchas de ellas, con inversiones relativamente modestas, podemos cambiar la calidad del agua. Y el otro mensaje es que la mejor noticia en una casa es que haya agua limpia y continua. Oye, muchísimas gracias a ambos, al doctor Julio Castro, al ingeniero José María de Viana. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más. Somos tu identidad.